Buenos días en Latinoamérica, buenas tardes en Europa. Les doy la bienvenida a este módulo número 6. Cómo poner en marcha y hacer el mantenimiento de un Rack Advancor. Hoy vamos a hablar de el proceso de la puesta en marcha y después qué procede de revisiones. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Ok, Sí. muchas gracias. Muchas gracias. Continuemos. Solo para recordarles que esta es una reunión en línea, todo va a depender de nuestras conexiones a Internet. Eh, si necesitan hacer alguna pregunta, algún comentario, podemos hacer la función de chat o levantar la manita para abrir el micrófono. Les recomendamos tener sus cámaras y micrófonos apagados para no interferir en la presentación. La, la presentación es grabada, va a ser grabada, ya está grabando. Después esta presentación se las enviaremos ya editada. No tienen ustedes que grabar nada. Toda la información nosotros se las enviaremos. La agenda del día de hoy es la bienvenida e introducción. Vamos a hacer un recorrido por el diagrama PID. Vamos a ver cómo cargar el CO2 líquido ya a un sistema. Vamos a ver cómo se hace el arranque del sistema, ajustes de la instalación, cambios de filtros, qué filtros son los que debemos de cambiar de nuestras centrales. No todas las centrales traen el mismo tipo de filtros o la misma configuración. Vamos a ver las diferentes plataformas que tenemos. Vamos a ver igual el material de servicio y mantenimiento que se requiere. Vamos a hablar un poquito de soluciones de problemas. A lo mejor cuando estamos en la puesta en marcha nos empiezan a salir, o después de 1 o 2 días nos empiezan a salir algunos problemillas por ahí. Igual vamos a platicar un poquito de esos problemas que llegan a suceder durante la puesta en marcha. Y al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Les doy la bienvenida, yo soy Federico Vega, soy de postventa para Latinoamérica, estoy en Advancor desde enero del 2022, igual está mi compañero David García, que es postventa en Iberia, y él está desde noviembre del 2021. Hoy no nos puede acompañar, ahorita él está en fábrica, está haciendo una formación en fábrica. Para que nos puedan contactar, está el correo de service@advancor.com y el número de teléfono más 34 96 50 20 068, en donde nos pueden contactar tanto a mi compañero David como a mí. Hablando de la cartera de centrales que tenemos en Advancor, tenemos la Mini Booster, la Value Pack Lite, la Value Pack 2 y Cubic 2. Estas están fabricadas en cobre. Y vamos en refrigeración desde 10 kilowatts hasta 400 kilowatts y en calefacción podemos ir desde 40 kilowatts hasta 640 kilowatts. Después tenemos la central Xtil Excel, en donde esta está fabricada en acero y podemos ir desde 400 kilowatts hasta 2.7 megawatts en refrigeración. Y en calefacción podemos llegar desde 640 kilowatts hasta 4 megawatts de potencia. Después tenemos la Value Box. En esta podemos ir en refrigeración desde 310 kilowatts hasta 360 kilowatts. Y en calefacción podemos estar desde 310 kilowatts hasta 650 kilowatts. Esta puede ser solamente calefacción o puede ser refrigeración, que es la combi. Empezando con el recorrido por el diagrama PID, tenemos el lado de alta presión, en donde podemos ir desde 50 hasta 100 bares aproximadamente de presión, dependiendo de las condiciones en las que nos encontremos. Y va desde las válvulas de servicio de la descarga de los compresores de media temperatura, la descarga de compresor intermedio, pasando por los separadores de aceite. Seguimos la línea, tenemos toda la instrumentación, sondas de presión, sondas de temperatura, presostatos mecánicos. Después tenemos la recuperación de calor, puede ser 1 o 2 etapas, aquí solamente mostramos una etapa.
Tenemos la zona del gas cooler con sus sondas de control y sondas de temperatura y sondas de presión. Y igual tenemos una válvula, en este diagrama tenemos una válvula de bypass del gas cooler, pasando por un intercambiador y llegando hasta la válvula de alta presión. Esa es la línea que está de alta presión. Después tenemos la línea de aceite, o lo que viene siendo la suministro de aceite. Este suministro de aceite se podría denominar que estamos en presión intermedia. Entonces, el depósito de aceite... tenemos el depósito de aceite, tenemos las llaves de servicio de cada uno de los compresores y los controles de nivel de aceite de cada uno de los compresores. Aquí están los de media temperatura, los de compresores intermedios y también se encuentran los compresores de baja temperatura. Después tenemos lo que viene siendo la presión intermedia, viene siendo en este caso que tenemos compresor paralelo, tenemos desde la succión del compresor paralelo pasando por el intercambiador. Aquí puede trabajar tanto la válvula de bypass o el compresor, recipiente de líquido y toda la línea de líquido pasa a ser presión intermedia. Después tenemos la zona de evaporadores, donde tenemos los grupos de succión de media y baja temperatura. Podemos tener también chillers. Entonces, ahí podemos tener diferente tipo de servicios. Después tenemos la línea de succión de media temperatura. Como podemos ver, es una mezcla de flujos másicos. Tenemos la descarga de los compresores de baja. Tenemos el flujo másico a través de la válvula de bypass y tenemos el flujo másico que viene de los evaporadores de media temperatura. Tenemos sus seguridades, aquí tenemos válvulas de alivio y tenemos sondas de presión y sondas de temperatura para el control de las succiones. Después tenemos el grupo de baja temperatura, que el flujo másico pasa a través de un serpentín interno del recipiente de líquido. Y después tenemos la zona de seguridades, válvula de seguridad, sonda de presión y temperatura y los compresores de baja temperatura. Y por último tenemos la unidad de emergencia, que hace algo similar al compresor paralelo, solamente toma la presión del recipiente de líquido, la descarga en la línea de la descarga general y solamente está moviendo el CO2 del recipiente. Después tenemos un bypass que hace que brinque la válvula de alta presión y a través de esa solenoide de 1 milímetro de orificio, al momento de pasar hay una depresión y por medio de la depresión una parte es un gas saturado más en líquido y otro poco es en flash gas. Entonces, es solamente mover el CO2, no dejarlo estancado. Es lo que hace la unidad de emergencia. Perdón. Para continuar, recopilando lo que dejamos en el módulo anterior, que dejamos el sistema en 10 bares de presión en vapor, ya cargado con aceite, ya puesto los filtros, ya todos los sensores y traductores y válvulas de expansión revisadas. Entonces, en este momento vamos a poner en marcha ya nuestro sistema, pero primero tenemos que cargar CO2 líquido. ¿Por dónde se carga el CO2? La presión más baja siempre es el cabezal de baja temperatura, que estamos a unos 200 libras aproximadamente, 10, 12 bares aproximadamente. Muchos dicen que cargan por ahí porque la presión es más baja y el CO2 va a entrar más fácilmente. Aquí no es si entra fácilmente, si nos tardamos, no nos tardamos. Aquí hay que tener el tiempo necesario para poder hacer una buena puesta en marcha.
Y lo ideal y lo que nosotros recomendamos, que siempre la carga de CO2 sea a través de la válvula de servicio que trae el recipiente de líquido en la parte inferior. Por ahí se debe de cargar todo el CO2. Si estamos cargando o rompiendo el vapor, tenemos que romper por esa válvula. Si vamos a cargar, como en este caso que vamos a cargar CO2 líquido, vamos a cargar por esa válvula. Si por algún motivo tenemos algún inconveniente y tenemos una fuga y necesitamos recargar de nuevo el CO2, tiene que ser por esta misma válvula. Nada, aquí nosotros nos recomendamos que se cargue por las líneas de succión porque ponemos en riesgo los compresores. Entonces, todo el CO2 que se tiene que ingresar va a ingresar a través de esta válvula, de la válvula B632. Por ahí tenemos que ingresar el CO2. ¿Hasta cuánto tenemos que ingresar el CO2? Bueno, en este caso ya revisamos los evaporadores, ya revisamos todas las ondas que conllevan el funcionamiento de la central. Entonces, en este momento vamos a poner en función, en on, los dos módulos que traiga el rack. Y todos los evaporadores los vamos a dejar en off, los vamos a apagar. Todos los módulos de las válvulas de expansión los vamos a apagar. Entonces, ahorita les voy a explicar por qué tenemos que apagar los módulos de las válvulas de expansión. Entonces, ahorita vamos a empezar a cargar ya CO2 líquido. Ahorita, después de que tengamos 10 bares en vapor, ya cuando carguemos CO2 líquido ya no tenemos problemas de formación de hielo seco. Entonces, hay dos parámetros que tenemos que cumplir. Uno, que el recipiente alcance los 38 bares o que la segunda mirilla que tenemos aquí se inunde, se llene. Esos son los dos primeros parámetros. Hasta ahorita no hemos prendido evaporadores ni hemos forzado a que prendan compresores. Solamente los prendimos el controlador, el control del rack, pero en este momento no tienen que prender aún los compresores. ¿Por qué 38 bares? 38 bares es porque la válvula de bypass del recipiente o del rack está configurada a mantener una presión de 38 bares. Si yo sobrepaso esos 38 bares, llego a 39, 40 bares, abrir la válvula de bypass y va a pasar un poquito de ese flujo y voy a presurizar mi línea de MT. Entonces lo único que voy a hacer es que cicle el compresor. Cuando yo le esté ingresando, el compresor va a empezar a ciclar porque va a tratar de mantener los 38 bares en el recipiente. Por eso no se tiene que sobrepasar los 38 bares. ¿Ok? Entonces, si llegamos a 38 o a la segunda mirilla, en ese momento dejamos de cargar CO2. La carga cuando estamos nosotros cargando CO2, solamente tenemos que se va a tener que presurizar lo que viene siendo toda la presión intermedia, lo que vimos en el diagrama PID, que viene siendo el recipiente de líquido, toda la línea de líquido. Si tenemos compresor paralelo, la succión del compresor paralelo. Y un poquito se va a bypassear para el gas cooler, o sea, un poquito se va a ir para el gas cooler. Pero aquí lo importante es que cuando yo esté cargando el CO2, yo en este momento tengo apagados los evaporadores, mis controles de los evaporadores. Entonces no debe de haber flujo a través de la válvula de expansión. Entonces mi presión tanto en la succión de media como en la succión de baja no se deben de incrementar. Si yo veo que hay un incremento de presión en la succión, en ese momento dejo de cargar CO2 y voy a revisar cuál es el problema. Si una válvula está mal conectada, si se quedó pegada, o tengo un tubo, una línea de líquido cruzada con una de succión. O sea, lo tengo que reparar en ese momento. Si yo dejo que eso continúe, lo primero que va a pasar, que va a prender un compresor. Al incrementarse la presión de la succión,
va a prender un compresor y el compresor va a empezar a ciclar. Eso está mal. Si yo estoy cargando CO2 en este momento, ningún compresor tiene que prender. Si prende algún compresor, es una señal de que algo no está bien, de que hay algo raro o algo que no está haciendo que no se incremente la presión en la succión. Entonces, en este momento yo tengo que revisarlo. Me he encontrado por ahí varios técnicos que dicen, no, pero ya prendió y bajó la presión y todo. Sí, pues esa es la función del compresor, bajar la presión. Pero en este momento no debería de haber prendido. O sea, enfóquense que en ese momento ustedes no han prendido ni evaporadores y no le han dado carga al sistema para que los compresores prendan. Entonces, si están cargando CO2 y prende su sistema, quiere decir que hay algo mal en él. Las mirillas de los recibidores, actualmente tenemos una mirilla de un cristal biselado, no es óptico, no es nada, es solamente una mirilla con biselada que se alcanza a ver oscura cuando tiene refrigerante y se ve clara cuando no hay nivel de refrigerante. Entonces, podemos aquí revisar que la primera o la segunda mirilla estén llenas. En ese momento también vamos a dejar de cargar CO2. ¿Ok? Hasta aquí, cuando yo estoy cargando CO2 líquido, yo ya tengo inundada casi toda mi línea de líquido, hasta todos mis evaporadores, porque así lo tengo configurado. Y tengo un nivel ya en el recibidor, en el recipiente de líquido. Entonces, si yo llego a la segunda mirilla, casi con ese refrigerante que yo ya ingresé, ya va a ser más que suficiente para poder mantener mi sistema trabajando cuando yo lo ponga en funcionamiento. A lo mejor sí me va a faltar un tanque o dos tanques, 25 o unos 30 kilos más o menos, pero ya no va a hacer falta tanto CO2. Traten de meter siempre, ya cuando vamos a cargar o estamos en funcionamiento, traten de meter siempre CO2 líquido. Si ustedes, principalmente aquí en Latinoamérica, que luego nos surten tanques con sifón y sin sifón, si nos surten tanques sin sifón, que no podemos tomar el líquido directamente abriendo la llave, tenemos que voltear ese tanque para poder obtener ese CO2 líquido. Si yo no lo volteo y solamente tomo la presión, de ese porcentaje, de esos 25 o 30 kilos de CO2 líquido que lleva el recipiente, yo solamente voy a tomar a lo mejor 5 kilos o menos de 5 kilos, porque lo único que estoy haciendo es despresurizar la parte de arriba del tanque. Lo único que estoy tomando es ese flash gas que tiene el tanque. Entonces, siempre traten de ingresar CO2 líquido. Si ingresan CO2 vapor, en lugar de que se lleven 10 tanques, se van a llevar 20 tanques o hasta más, porque solamente están despresurizando el tanque. ¿Ok? ¿Cómo vamos a arrancar el sistema? Si yo ya llegué a mis 38 bares o ya llegué a mi segunda mirilla, ya y todo está bien, la presión de succión de MT y de BT se mantuvieron en 10 bares porque son los 10 bares de vapor que le ingresé desde un inicio. Entonces, y todo se mantuvo normal. Ahora sí ya voy a aprender los sistemas. Ahora sí voy a aprender. El rack ya estaba prendido. El controlador del rack ya estaba listo para trabajar. En este momento, el controlador si yo reviso el controlador, ya no debería de haber alarmas. Y si en dado caso hay una alarma por ahí, a lo mejor es del refrigerante. Pero si ya llegué a la primera o segunda mirilla, ni esa debería de existir, solamente ahorita debería de tener baja presión en MT y baja presión en BT. Son las únicas alarmas que me deberían de estar apareciendo en este momento. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por MT. Como es un sistema booster, yo no puedo empezar con baja temperatura. Si yo empiezo con baja temperatura, lo más probable es que los compresores de media temperatura se me alarmen.
Se me alarmen por alta temperatura en la descarga o por el térmico del motor o por otras circunstancias. Pero lo primordial es arrancar siempre, siempre media temperatura, siendo un sistema booster. Hay otros sistemas que son solamente baja temperatura, que ahí sí, pues tienes que arrancar baja temperatura porque no tienes media. Pero en este caso vamos a hablar de un sistema booster normal. Entonces, si tenemos, vamos a hablar de 30 evaporadores. Tenemos 30 servicios, 30 evaporadores. Aquí dice que podemos arrancar hasta un 50% de la capacidad. Si fueran unos 20 evaporadores, pues a lo mejor sí arrancamos los 10 evaporadores, pero vamos a hacer el caso que tenemos 30. Entonces vamos a arrancar de 10 en 10. Vamos a dividir toda la carga en el 33% de la capacidad. Se supone que lo mínimo que podemos arrancar de un sistema es el 30%, 33% del total de la carga para poder mantener un compresor encendido y que no empiecen a ciclar. Entonces, por eso hago el ejemplo de los 30 evaporadores y vamos a arrancar 10. Cuando nosotros arranquemos los primeros 10 sistemas, pues tengo que estar viendo cómo reacciona mis presiones, mis temperaturas y los mismos evaporadores, y si prendió los ventiladores y las válvulas de expansión están abriendo. Todo tenemos que revisar. No es prender y yo me doy la media vuelta y me voy a tomar un refresco. No. Debo de estar al pendiente de cómo está funcionando el sistema. Si aprendí 10 evaporadores y ya empezó a trabajar el sistema, porque ahorita sí ya le di carga al rack, ya le dije, ahora sí ya prende los compresores de media temperatura. Entonces tengo que revisar el punto de ajuste de media temperatura, la temperatura de salida del gas cooler, cómo está trabajando en este momento, si está trabajando en subcrítico, en transcrítico, si el gas cooler está al 100, si el gas cooler está modulando. La regulación de la válvula de alta presión, la regulación de la válvula de flash gas. Por lo regular, siempre que despliegas en la pantalla te aparece el objetivo y en lo real, las presiones o temperaturas objetivo y lo real que tienes en ese momento. Siempre traten de verificar que si les está pidiendo una presión en el recibidor de 38 bares y lo tienes en 37.5, pues estoy bien. Pero si te la está pidiendo de 38 y andas en 45 y la válvula al 100 y cosas así, pues algo no está bien. Igual la válvula de alta presión, si te dice que en ese momento está trabajando en transcrítico y tienes una presión de 82 bares y actualmente tienes 60, pues también no está bien algo, ¿no? Nos falta refrigerante o por ahí se quedó directa la válvula de alta presión, o sea, cosas de esas. Siempre traten de buscar o de ver que los parámetros estén lo más cercano a los objetivos. Entonces, si ya arranqué el 30% y todos mis parámetros están llegando al objetivo, en ese momento arranco el otro 33%, que ya voy a completar un 66%. Y vuelvo a revisar todos los parámetros. Principalmente revisen de temperaturas de descarga, sobrecalentamientos del sistema. Eso les va a dar mucho, mucho. En este momento, cuando estamos empezando, el sobrecalentamiento va a ser alto. La descarga a lo mejor va a ser un poquito alta, pero conforme vayamos abatiendo la temperatura de vitrinas o cámaras o lo que tengamos enfriando, entonces esos parámetros van a empezar a descender un poquito y se deben de mantener dentro de un rango de operación. Entonces ya después arrancamos el otro 33% y ya completó, bueno, ya el 34% y ya completamos el 100%. Si ya vimos que media temperatura funcionó bien, controló bien, válvula de alta presión, válvula de bypass, todo controló bien, entonces tendríamos que seguir con baja temperatura. Si todo está bien en media, el controlador de media temperatura controla todo el rack, todo el sistema, tanto válvula de alta presión, válvula de bypass,
gas cooler, todo lo controla el controlador de media temperatura. Cuando arranquemos baja temperatura, sí, pues, sí, vamos a revisar un poquito cómo está funcionando el sobrecalentamiento de MT, pero realmente en baja temperatura solamente vamos a controlar el sobrecalentamiento y que lleguemos al set point de evaporación. Y va a ser el mismo procedimiento, arrancar el 33%, después el otro 33% y después el otro. Si son poquitos sistemas, pues arrancas el 50 y arrancas después el otro 50. Ustedes van a determinar la idea de arrancar si tenemos el 50% de la carga o el 33%, es que ustedes vean que no ciclen, que no lleguen a ciclar los compresores, o sea que cuando ustedes lo prendan, el primer compresor que arranque se mantenga encendido. Eso es la idea. Entonces ustedes van a determinar si arrancan el 50% o si arrancan el 33% o así. Entonces, así es como lo vamos a hacer y es lo mismo para baja temperatura y solamente igual vamos a revisar que lleguemos al set point de menos 30, menos 32, dependiendo de dónde lo tengamos, y revisar la temperatura de descarga y temperatura de superheat. Es lo que tenemos que revisar principalmente. Después de que se arrancó ya media y baja, dejamos que se estabilice un poco el sistema. Vamos a dejar que se estabilice y que trabaje a lo mejor todo un día completo y al siguiente día, si tenemos sistemas de recuperación de calor o para sanitaria o de calefacción, o tenemos bajo recalentamiento, un Value Pack con bajo recalentamiento o una Qubit con ULS con ultra bajo recalentamiento. Eso los vamos a arrancar después de un día o de 24 horas. Vamos a dejar primero que se estabilice todo el sistema y después arrancamos lo demás. No les recomiendo que lo hagan ese mismo día porque todavía el sistema no está estabilizado. No sabemos cómo va a reaccionar todavía. Si vamos a tener problemas o no vamos a tener problemas. Ya después de 12 horas o 24 horas, ya sabemos que el sistema se estabilizó y que ya no vamos a tener problemas. Entonces, los opcionales se arrancan después. El CO2 que nosotros recomendamos que se ingrese en el sistema es CO2 grado Coleman 99.99 de pureza. Aquí en Latinoamérica luego nos dan unos certificados que dice que es de alta pureza, 99.99, pero yo les recomiendo siempre poner un filtro en la línea un filtro deshidratador en la línea de carga. Ese filtro nos va a ayudar si por alguna razón no nos surtieron el CO2 que no era, ya era 99.95, 99.90, y que trae un poco más de cantidad de agua. Este filtro nos puede ayudar a quitar un poquito esa cantidad de agua con el que nos suministran el CO2. Entonces siempre traten de cargar el CO2 con filtro, sea para racks que están empezando a arrancar o que si van a hacer una recarga de CO2, siempre usen que su línea de carga traiga un filtro deshidratador. Ajustes en la instalación. Entonces ya después de que se arrancó, ya lo dejamos que se estabilice un rato, que vaya agarrando sus condiciones normales de operación. A lo mejor ya algunos equipos van a empezar a llegar a su temperatura. Entonces tenemos que revisar que los evaporadores estén funcionando correctamente, los sobrecalentamientos, pero principalmente en el rack debemos de revisar los sobrecalentamientos. Para media temperatura podemos estar desde 10 hasta 15 Kelvin. Si está un poquito más arriba no pasa nada, podemos llegar hasta 25 Kelvin. Y para baja temperatura, si estamos en 20, debemos de estar entre 25 y 40 Kelvin. No se tiene que cambiar ese filtro. Voy a regresar tantito una diapositiva más. Si se dan cuenta, aquí hay una llave.
bueno, no se alcanza a ver bien, pero aquí está una llave. Entonces, ese filtro, si vas a cargar, haz de cuenta, 100 tanques. Vamos a cargar 100 tanques. A lo mejor cada 25 tanques cambias este filtro. Entonces, no, por eso es muy importante tener una válvula de servicio antes, porque si no, cada que cambies el filtro, el tanque, pues este filtro se contamina, entonces si no, no funcionarían las cosas. Entonces, si vas a cargar unos 100, a lo mejor cada 25 cambias este filtro. Este filtro debe ser yo le recomiendo de entre 4 o 5 toneladas de refrigeración más o menos en 3/8 de conexión, porque luego le ponen de 1/4 de conexión y ese nomás llega como a 1,5 toneladas de refrigeración. Entonces, yo le recomiendo con conexiones de 3/8 y el filtro es más grande y dura un poquito más. Entonces es muy importante revisar el sobrecalentamiento. En los compresores de baja temperatura, por lo regular, sí se alcanza a lo mejor por la humedad o la humedad ambiente, alcanza a formar un poquito de condensación, pero bien poquitito, o sea, no alcanza a formar así que se esté escurriendo y tengamos un charquito de agua ahí abajo. No, se alcanza a enfriar un poco y todo, pero no alcanza a condensar y menos formar hielo. Si ven ustedes algún compresor de un rack advanced evaporando a -30 y que tenga hielo, ese es un problema de que hay alguna mala evaporación en algún evaporador. Entonces siempre traten de revisarlo así visualmente, que no tenga hielo, que no tenga condensado, y menos tampoco los compresores de media temperatura. Los compresores de media temperatura son los principales que deben de estar secos. Esos no se les tiene que formar nada de condensación. Siempre hay que revisar las condiciones del sistema. Aquí tenemos la presión de la descarga, temperatura de descarga, eh, no, temperatura de descarga, temperatura de succión y sobrecalentamiento. Aquí, en este caso, que es 6.5, pues estamos bajos. Entonces tendríamos que revisar qué es lo que está pasando y por qué tenemos esa lectura tan baja, ¿no? Si es en media temperatura, deberíamos de estar por arriba de los 10 Kelvin. Siguiendo con las revisiones de los sistemas, a lo mejor por ahí se nos olvidó abrir una llave de aceite y pidió aceite el compresor y se paró por aceite. Y ya revisando, pues a lo mejor encontramos que una válvula se nos pasó y no la abrimos, ¿no? No pasa nada, mientras nos demos cuenta en ese momento, ya diga, ay, se nos olvidó de abrir una llave, pues en lugar, o sea, ya voy a abrir esa y me voy a tomar el tiempo, pues para revisar todas las demás, ¿no? Igual los sensores de nivel, tomen en cuenta que rojo, en algunos casos, principalmente en el recipiente de aceite, rojo es bien, y igual en el recipiente de líquido, rojo es bien. Entonces no vayan a pensar que rojo está mal y que algo tenemos, no. Rojo, en los dos, rojo es bien y verde es que nos falta aceite, nos falta refrigerante. Igual tenemos que revisar los niveles de cada uno de los controles de aceite. Actualmente estamos usando Deca. Anteriormente usábamos otra marca, actualmente estamos usando Deca. Funciona muy bien. Solamente en la Value Pack usamos igual el Deca normal, pero en la Value Pack sí se alcanza, por algún motivo se nos alcanza a elevar un poquito más el nivel, llega a estar casi más arribita de 3/4. Está bien, no pasa nada, así es como trabaja ese sistema. En todos los demás plataformas tendría que estar a la mitad o a 3/4 de nivel. Siempre hay que verificar, en este caso es una Value Pack, siempre hay que verificar que siempre tengamos aceite.
siempre ingresen el aceite que nosotros les enviamos o les recomendamos que debe de tener. Después de unas horas o al siguiente día, vuelvan a revisar que tengamos aceite en los visores. En los visores. Eh, si no tenemos aceite, pues tenemos la necesidad de volver a cargar aceite. Pero pueden cargar una vez, está bien, porque a lo mejor un poco de aceite se quedó ya en la instalación. Cargué una vez, pero si le ingresé aceite y al siguiente día vuelvo a tener que no tengo nivel de aceite, ya es preocupante porque ya le cargué una vez, ya volví a llegar al nivel y volvió a bajar. Entonces, si lo vuelvo a cargar, pues corre el riesgo de saturar alguna parte o alguna parte del sistema con aceite. Entonces, tienen que revisar que sus trampas de elevación, sus trampas de aceite, todo esté bien diseñado para que no hagamos un tapón en la instalación. Entonces, lo primordial es revisar que nuestras instalaciones estén bien diseñadas. Para las Steel Excel, pues tenemos siempre un depósito. ¿Cómo son las centrales más grandes? Aquí podemos tener depósitos de 10 litros, 20 litros, 50 litros, 80 litros, 120 litros, dependiendo del tamaño de la central. Y todas van a tener este sensor, un sensor de nivel. Entonces, ese sensor de nivel siempre debe de debe estar en rojo, que es OK. Y debe de estar lleno la primera, si trae alguna mirilla en el recipiente, esa mirilla siempre debe de estar llena. Entonces así es como se mantiene lo que hay que revisar de las instalaciones. Otro punto muy importante son que el sistema no empiece a ciclar. Si empieza a ciclar es porque ya le faltó carga, no tenemos refrigerante o X, por algún punto, por algún motivo, está ciclando. Cuando realicen remodelaciones, traten siempre de meter entre un 30 y un 40% de la capacidad total del sistema para evitar que los compresores ciclen. Cuando estamos arrancando un sistema nuevo, normal, un booster, por lo regular los compresores no ciclan. O sea, se mantienen encendidos por 2, 3 horas y no ciclan tanto. El problema es cuando estamos en remodelaciones o que tenemos algún problema y que empiezan a ciclar esos compresores, ¿no? Entonces, en el controlador, ustedes pueden revisar cuántos ciclos ha hecho en un día y por las 24 horas cuántos ha hecho por una hora y cuántos ha hecho durante 24 horas. Entonces, es muy importante, no deben de pasar de los 6 arranques, no debe de haber más de 6 arranques en el sistema porque entonces ya tendríamos un problema ahí de desgaste de los compresores. Otra cosa que es muy importante, aquí no tenemos que andar con manómetros o con termómetros, revisando parámetros, revisando cómo está trabajando el sistema. El controlador los da en automático y aquí nos aparecen todos los rangos, bueno, todo lo que nosotros necesitamos. Tenemos la presión de descarga, tenemos temperatura de descarga de MT, temperatura de succión y sobrecalentamientos. Con esos datos que les acabo de mencionar, los demás es un porcentaje de operación, el inyeccionón, o sea, son parámetros que también ahí los podemos ver, pero principalmente son estos parámetros los que tengo que verificar, estos que están aquí. Son cuatro parámetros que tengo que verificar y con esos 4 me voy a dar cuenta si mi sistema está trabajando bien o no está trabajando bien. Junto con esos 4 parámetros más, aparte la pantalla principal en donde me aparece la alta presión, la de flash gas, el gas cooler, con eso es más que suficiente para determinar si mi sistema está trabajando bien o tengo algún problema. Entonces es muy importante que cuando van a hacer un mantenimiento o una revisión o están en la puesta en marcha, tomen en cuenta todos estos parámetros. Tomen en cuenta esos parámetros para ver cómo está funcionando el sistema.
Durante el funcionamiento, siempre revisen, tenemos una mirilla, la tercera mirilla es un indicador de nivel y aparte es un indicador de humedad. Entonces, ya funcionando el sistema normal, siempre debemos de tener solamente trabajando la primera mirilla debe estar inundada y el sensor de nivel en rojo. Así es como debe de permanecer. Si yo detecto que mi nivel llega a la segunda mirilla, tengo la obligación de retirarle gas, de retirarle gas y dejarlo que quede solamente en la primera mirilla. Así es como trabajan los sistemas de Advanced, solamente con la primera mirilla. Si ustedes inundan la segunda mirilla o se sobrepasan de la segunda mirilla, ustedes recortan el área de flash gas. Entonces, cuando ustedes empiecen a trabajar la válvula de flash gas, van a ver que su sobrecalentamiento en MT empieza a bajar un poco más de lo normal. Entonces, pero es por ese flash gas saturado que están tomando de la parte superior del recipiente. Entonces, lo ideal es mantener siempre solamente la primera mirilla. Como ya lo vimos en el módulo 2, que vimos un poquito de subcrítico y transcrítico, si ustedes están trabajando en subcrítico, van a tener siempre la mirilla, la primera mirilla inundada. Pero si a las 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde están a una temperatura de salida de gas cooler de 36, 38 grados, pues está trabajando el sistema en transcrítico. Entonces, en ese momento, a lo mejor el nivel de la primera mirilla y el sensor de nivel cambiaron, o sea, marcan que no tienen nivel. Eso es normal. Así trabaja, así, a lo mejor hasta les va a mandar una alarma de bajo nivel. No le carguen CO2, o sea, si en la noche se vuelve a recuperar y llega a la mirilla de nuevo y el sensor en rojo, está bien, está trabajando perfectamente su sistema. No se preocupen, no le hace falta gas, nada. Preocúpense cuando se mantenga ya por 2 o 3 días y que mande la alarma de bajo nivel. Ahí sí, preocúpense porque les falta nivel de refrigerante. Pero si la alarma se pone y se quita, se pone y se quita, quiere decir que está trabajando en subcrítico y en transcrítico. Así déjenlo, así está trabajando normal. No van a tener problemas con temperaturas ni nada de eso. Entonces, si ustedes ven en algún momento que esta mirilla se llega a inundar, en ese momento también apaguen el rack y tírenle CO2. Si están ustedes haciendo un pull down y llegó a la tercera mirilla, tiren el CO2. No pongan en riesgo el sistema porque el sistema va a succionar CO2 líquido. Ay, perdón. Sí. Y siempre que estén cargando CO2, verifiquen esta mirilla. Esa mirilla, después de que ustedes hicieron vacío, hicieron un buen vacío y todo lo demás, está en verde. Siempre que ustedes empiecen a cargar CO2, verifiquen que esta mirilla no cambie de color, que siempre se mantenga en verde. Por ahí en alguna ocasión ya nos ha pasado que cambia de color y se pone amarilla en el segundo o tercer tanque que estamos ingresando. Entonces, verifiquen eso, verifiquen que esa mirilla no cambie de color y no sobrecarguen o no sobrellenen el recipiente de líquido. Seguimiento de la instalación tras la puesta en marcha, tras unos días de funcionamiento, controla el nivel de aceite en el depósito y si se llenó correctamente el aceite, ya no tuvimos la necesidad de poner más aceite a nuestro sistema. Y controla el nivel de líquido en el recipiente, no añadas el exceso, existe el riesgo de sobrecargarlo. Lo que les acabo de mencionar hace un momento del sistema. Ya el sistema ya está trabajando, ya estamos llegando a sus temperaturas, ya está casi listo para que empiecen a cargar y todo lo demás.
Después de las 3 o 4 semanas, nosotros recomendamos que se haga el cambio de filtros. Si la central trae un separador Temprite o un separador Tecnac con filtro un filtro ecualescente intercambiable, nosotros enviamos uno instalado con el que se hace la puesta en marcha y después igual mandamos los filtros de recambio para que se haga ese cambio después de las 3 o 4 semanas. Hagan el cambio, ya por ahí me ha pasado que no lo hacen y en lugar de hacer un mantenimiento preventivo, terminamos haciendo un mantenimiento correctivo. Si ya mandamos los filtros, hagan el cambio después de las 3 o 4 semanas. Los filtros se saturan. El filtro de los separadores son mallas de menos de 100 micros, perdón. Entonces, se saturan muy fácilmente, entonces hagan el cambio de filtros. Se tiene que hacer el cambio de los filtros del separador. Si traemos filtros en succión, se tiene que hacer el filtro que vienen siendo los filtros deshidratadores, y se tiene que hacer el cambio del filtro de la línea de aceite si lo traemos. Que los filtros que se ponen en succión y en línea de aceite son filtros deshidratadores, no son filtros de succión, son filtros deshidratadores los que se colocan. Entonces tenemos que verificar igual el nivel del aceite, si todo está bien, no ha habido problema, no hemos perdido niveles de aceite, todo estamos bien. El nivel está como el nivel de líquido está como lo dejamos cuando se hizo la puesta en marcha, todo bien. Tenemos que revisar los arranques y paros de los compresores, la carga real en ese momento, si estamos al 50%, al 70%, ya no podemos estar al 100% porque ya tuvo que haber bajado un poco la carga. El recalentamiento tanto en todos los evaporadores como en el mismo rack. Y el historial de alarmas. Ese del historial de alarmas es muy importante. A lo mejor nosotros llegamos a hacer mantenimiento o llegamos después de 3, 4 semanas después de la puesta en marcha y no vemos nada, todo bien, todo estuvo bien. Pero al momento que nosotros empezamos a revisar las alarmas, nos aparece que todos los días se alarma un compresor, pero se restablece solo. O que marca bajo nivel de aceite o cosas así. Entonces, el historial de alarmas igual nos da una pauta de cómo ha estado trabajando el sistema. Entonces ya nos da pautas para empezar a revisar. Voy a revisar por qué este compresor se detiene a tal hora o por qué este compresor se detuvo 2 horas y después volvió a arrancar, ¿no? Entonces, es muy importante revisar el historial de alarmas. En los evaporadores, pues revisar que no tengamos hielo, los recalentamientos y igual el historial de alarmas. Cambios de filtros. Nosotros, como ya les mencioné, ya mandamos cuando tenemos filtros ecualescentes recambiables, entonces nosotros los enviamos. Actualmente varias plataformas ya el separador es separador acumulador, ya no trae cartucho recambiable, entonces ya es menos el mantenimiento. Entonces, en este caso, este es un ejemplo del Steel Excel. Por lo regular traemos doble cartucho, doble carcaz de filtros, con cada carcaz con dos filtros intercambiables. Son filtros deshidratadores, aunque están en la línea de succión, nosotros lo que colocamos son filtros deshidratadores y aparte colocamos un filtro de malla. No colocamos 3 filtros deshidratadores porque la caída de presión sería muy grande. Entonces nosotros colocamos 2 deshidratadores y un filtro de malla en la línea de la succión. Es lo que nosotros debemos de cambiar. Esos filtros son los que debemos de cambiar. Si no tienen necesidad de abrir el sistema, no lo abran. Por lo regular traten de abrirle lo mínimo.
lo mínimo al sistema. Por ahí tuve la oportunidad de ir a unas instalaciones donde están remodelando los supermercados. Cuando es remodelación, y aunque hayan hecho un buen vacío en la primera etapa, un buen servicio y una buena interconexión en la segunda etapa, y cuando finalizaron todo fue bien. Cuando son remodelaciones, yo les recomiendo que se haga el cambio total de filtros y aceite. Se revisen todos los filtros. Si trae filtros deshidratadores, filtros en el separador de aceite y el aceite se tienen que cambiar. Porque como estuvimos interviniendo mucho el sistema, estuvimos cargando CO2 cada que metíamos más sistemas a funcionar y toda esa parte. Yo en esa parte, ni prueba de laboratorio, de aceite, nada. Yo le recomiendo que se cambie el aceite y se cambien filtros después de que finalicen la remodelación total del sistema, ¿ok? Si es nuevo pues nosotros le recomendamos que sea entre la tercera y la cuarta semana se realice el cambio de filtros, ¿ok? Revisen bien, en el mismo manual de la central vienen algunas recomendaciones del servicio anual, lo que se tiene que revisar. Ustedes mismos hacer un plan de mantenimiento, reaprietes. Muchos nos vamos por el lado mecánico, o sea, de si hay fugas, reaprietes de conexiones, reaprietes de válvulas de servicio de los compresores, toda esa parte, y se nos olvida un poquito lo eléctrico. Tomen en cuenta, si ustedes tocan el rack, si vibra un poco, tiene alguna vibración, esas vibraciones hacen que se aflojen tornillería y conexiones los cables. Entre todas esas conexiones, pues igual está todo lo eléctrico. Traten igual de hacer reaprietes de conexiones eléctricas en sus mantenimientos. Si el circuito ven que tiene por algún motivo ingresó humedad, pues igual, pues hacer sus cambios de filtros, 1, 2, 3 a la semana y ver que el indicador de humedad cambió. Y si la humedad es demasiada y si el sistema no es tan grande o no lo amerita, pues cambiar igual el aceite. Cambiar filtros y aceite, con eso te evitas de muchos problemas si ven que hay humedad en su sistema. El aceite, luego me preguntan, ¿y cada cuándo se cambia el aceite? Mire, si ustedes no han hecho reparaciones, no han cargado CO2, el sistema está trabajado bien, sin altas temperaturas, sobrecalentamientos normales, no hemos tenido retornos de líquido, no hemos tenido daños en compresores. Yo les recomiendo hacer una prueba de laboratorio, mandar una prueba de aceite al laboratorio y el mismo laboratorio les va a decir, pues el aceite que tú me acabas de enviar, todavía tiene todas sus características y todavía es funcional. Y si no, te va a decir, no, mira, esta prueba que me mandaste, ya no tiene todas sus características, pero aparte tienes más de 200 partes por millón de agua. Entonces en ese momento tienes que cambiar el aceite sí o sí, o sea, ya no hay de otra. Entonces, es muy importante igual tener en cuenta ¿cómo se llama? Las recomendaciones que nos dan cuando mandamos al laboratorio el aceite. Lo que les comentaba hace un momento, este es un separador, bueno, es un dibujo 3D, es de un separador Tecnac. Estos son los que actualmente se están manejando para la Steel Excel. Estos, los cartuchos de recambio, nosotros los enviamos para que ustedes hagan el cambio del filtro después de 3 o 4 semanas. Háganlo, no se les pase, porque luego sí es más complicado. Aparte que los pone a correr, si luego no tienes las herramientas, el equipo necesario, la gente, toda esa parte,
Prográmense mejor, prográmense para evitar que anden, corre. Para hacer el cambio del filtro, pues nos tenemos que guiar con nuestro PID. Traten siempre de mantener el PID, la lista de materiales y y el diagrama eléctrico. Esos tres, esos tres documentos que se envían en las carpetas, traten siempre de mantenerlos en el rack para que ustedes los puedan revisar. Entonces, si yo voy a cambiar los separadores de aceite, pues ya en el diagrama PID, pues ya veo qué es lo que tengo que cerrar. En este caso tendría que cerrar las llaves de los compresores de las descargas de MT, la descarga de IT, la principal de la línea de la descarga que va hacia el gas cooler, las dos llaves que están entre el separador y el recipiente de aceite. Y con eso tendría yo que poder liberar la presión, hacer el cambio de filtro y volver a colocar el filtro, volver a hacer vacío y volver a poner en marcha el sistema. Cuando ya voy a poner en marcha de nuevo el sistema, pues veo qué válvulas cerré y qué válvulas tengo que volver a abrir. Para poder hacer traten siempre de hacer una recogida de CO2, hacer un pull down y almacenar el poco gas que están los evaporadores, almacenarlo en el recipiente de líquido. Apenas estuve en un cambio de filtro, estuvimos casi 7 horas haciendo total, el cambio de filtros total de un Steel Excel. Estuvimos 7 horas y la presión en el recipiente de líquido se nos elevó, no sé, fueron 52, 53 bares más o menos. Y no perdimos nada de CO2, bueno, perdimos el CO2 que liberamos para poder hacer los cambios, pero de ahí en fuera no perdimos nada de CO2, entonces, ustedes tienen el tiempo necesario, haciendo bien un pull down, tienen el tiempo necesario para poder hacer el mantenimiento preventivo. Ya cuando haces un mantenimiento correctivo que llegas y no sabes en qué condiciones está el sistema, pues ahí sí ya cambia la situación. Pero si vas a hacer un mantenimiento preventivo, vas a hacer un pull down, vas a hacer tu cambio de filtros, vacío y todo lo demás, tienes el tiempo necesario para poderlo hacer antes de que se te empiece a elevar la presión o a escapar la presión por las válvulas de alivio. Y si lamentablemente te ganó el tiempo y perdiste un poco de CO2, pues ni modo. Pues lo único que queda es seguir después a completar el nivel de CO2. Nosotros en Advancor no ponemos filtros en la línea de líquido. Nosotros por lo regular todos los filtros deshidratadores los traemos en la línea de aceite, en los sistemas pequeños, que es la Mini Booster, Value Pack y Cubic. Y en la Steel, en el formato de la Steel Excel, ese los traemos en la succión. Nosotros no colocamos filtros en línea de líquido. ¿Por qué? Porque es un poquito más complicado hacer el mantenimiento. Ustedes cuando sacan un cartucho de deshidratador, sale húmedo. Entonces tú cuando tratas de sacar ese filtro, lo que va a salir va a ser un filtro lleno de hielo seco. Si en comparación cuando está en la línea de aceite, pues luego lo único que tienes que hacer es despresurizar la línea de aceite, quitas el filtro, trae aceite normal y ya. Y en la línea de succión sale seco. A lo mejor sale con un poquito de mojado de aceite, pero seco sin hielo seco, ¿no? Entonces, por eso nosotros colocamos los filtros en la línea de aceite. En este caso, este es el filtro que colocamos en la línea de aceite, que es un DTM 132. Este lo traemos en la Mini Booster, Value Pack Live, Value Pack 2 y Cubic 2. Este es el que manejamos para esos formatos. Para quitar este filtro, en lo que viene siendo en la Cubic 2, es muy sencillo. Aquí solamente tenemos que cerrar la línea principal de suministro de aceite, la línea de suministro,
y cerrar todas las válvulas que van hacia los controles de nivel de los compresores. Por esta válvula vamos a despresurizar, con cuidado porque tiene aceite, entonces tenemos que despresurizar en una cubeta, en un garrafón o en algo, poco a poco para no evitar que hagamos ensuciemos de aceite ahí el área de trabajo. Entonces, es muy sencillo. En sí, hay veces he estado cuando se cambia este filtro y no necesitamos ni apagar el sistema. A lo mejor por ahí un compresor se nos protegió, pero no pasó nada. En lo que hacemos el cambio y un poquito de vacío, ya con eso es más que suficiente. Si el sistema es más grande, ya en la Cubic 2 con más compresores, tanto en media, en baja, todo eso, ahí sí le recomiendo que lo apaguen, pero si es un sistema pequeñín, lo pueden cambiar fácilmente sin necesidad de apagar la totalidad del sistema. Entonces, este es para la Value Pack. Pues la Value Pack siempre está entre los compresores de media y los compresores de baja, aquí por debajo de esta plancha. Entonces, aquí igual tienes que cerrar todas las llaves de lo que van hacia los compresores. Debes de cerrar la llave principal, que es la B662. Y igual, este filtro es roscable. Entonces, lo que sí deben de tener a la mano es teflón y el permabón que se envían en los accesorios, en las conexiones de la central. Entonces, aquí sí es muy, muy importante ponerle la cinta teflón y el permabón para que después ya no tengamos problemas de fugas. Para el filtro deshidratador en la línea de la succión, siempre viene en esta posición, siempre lo van a encontrar en esta posición. Esa posición evita cuando ustedes lo saquen, salga inundado de aceite o que tengamos un escurrimiento de aceite. Por lo regular en la Steel Excel siempre traemos este tipo de cartuchos con dos filtros, son igual Danfoss de M48. Si ya es más grande, podemos traer, como vimos en el diagrama anterior, podemos traer 2 cartuchos de estos, más aparte un filtro de malla. Ay. Para hacer el cambio de estos filtros en la línea de la succión, pues tenemos que aislar todo la línea de la succión que viene siendo los compresores, todas las succiones de los compresores de media, la salida de las válvulas de bypass, todas las descargas de los compresores de baja temperatura y la línea principal de MT que viene de los evaporadores. En este caso que traemos inyección de líquido, también la vamos a cerrar. Y en este caso que también es inyección de gas caliente, igual la tenemos que cerrar. Aquí nos faltó por ahí cerrarla. Y ya en ese momento podemos tirar la presión por este puerto que está en el manifold de control o en el manifold donde están los traductores y los manómetros. Por ahí podemos tirar esa presión y por ese mismo punto vamos a poder hacer el vacío. Siempre que cambien filtros en los separadores y en el filtro de las succiones, siempre cambien los gaskets o los o-ring, siempre coloquen los nuevos, siempre, principalmente en el del separador, el separador de aceite. Como les mencionaba hace un momento, los cambios de los filtros de deshidratadores, si tenemos más de 200 partes por millón, que nos muestre el dictamen de la prueba de aceite, entonces necesitamos cambiar filtros. Los filtros, cuando tienes humedad, pues tienes que cambiar hoy filtros, mañana filtros, pasado mañana filtros y después volver a hacer otra prueba de laboratorio y decir, pues sí, ya no tengo. Y la tercera mirilla del recibidor, pues tiene que cambiar de color, debe de permanecer en verde.
Ay, perdón. Bueno, eso es lo que tenemos que revisar y los cambios de aceite de filtros después de la puesta en marcha. Ahora vamos a ver para hacer un servicio, qué es lo que tenemos que llevar y qué es lo que tenemos que revisar. Pues si vamos a hacer cambio de filtros y filtro de aceite y filtros de los deshidratadores, pues llevar los componentes que voy a cambiar. Un kit de llenado, eso es muy importante porque luego llega el técnico, ve que le falta CO2, sí están los tanques ahí para poder cargar CO2, pero no llevo mi manguera para cargar CO2 o mi filtro para poder conectar mi manguera, ¿no? Entonces, es muy importante que cada técnico que llegue o que esté un kit de carga específico en esa central o en ese rack, para que si lo necesitamos, pues en ese momento se realice la carga. Me ha pasado que luego pasan 2, 3 días y seguimos sin poderle cargar porque nadie encuentra la línea de carga. Entonces, es muy importante tener su línea de carga. Kit de servicio. El kit de servicio es una bolsita que nosotros enviamos en donde van empaques, van unos O-ring, van algunos conectores, va el teflón, va el permabón. Es una bolsita que por lo regular, más bien todos los racks llega esa bolsita, que es el kit de servicio que dice aquí. Equipo de detección de fugas. Es muy importante que cada mantenimiento ustedes den una revisión con un sensor de fugas. Hay veces visualmente pues no detectamos las fugas, pero ya teniendo el detector, pues ya nos da más o menos una idea de dónde podemos encontrar la fuga y a lo mejor ya la detectamos y ya nomás la buscamos correctamente con jabón, que es lo normal que nosotros ponemos. Sí, sí, yo les recomiendo poner filtros en la succión, en la Cubic no traemos, porque la Cubic trae en la línea de aceite. Sí, yo les recomiendo poner un filtro, se puede ocupar filtro deshidratador o después cambiarlo por un filtro de succión que solamente va a captar partículas en la línea de la succión. Con ese filtro tienes menos caída de presión que con un filtro deshidratador. Se puede ocupar el filtro deshidratador para la puesta en marcha y después ya cuando hagas el cambio de filtros en la tercera o cuarta semana de la puesta en marcha, ya puedes cambiarlo por una de succión. Pero para CO2, no vayan a poner uno de normal de CO2. El de CO2, el filtro de succión de CO2 viene recubierto con una malla, viene cubierto con una malla el de succión. Entonces, es lo que nosotros le recomendamos. Hay un sensor de CO2, no recuerdo la marca, es un azul con gris. Si me acuerdo ahorita les digo la marca, y si no, para el siguiente módulo ya les pongo hasta una foto del sensor de fugas, el sensor del detector de fugas. Pero ese es muy bueno, sirve para cualquier otro refrigerante y igual trae la boquilla para CO2. Es muy bueno, es un azul con gris. Si no me acuerdo de nombre, para la siguiente lo, lo llevamos. Igual, lleven su PC, ya todo el control es electrónico. Entonces, si ustedes pueden bajar gráficas, pueden bajar la gráfica desde hace un mes, cómo se estuvo comportando el sobrecalentamiento, la alta presión, todo lo que ustedes quieran graficar y eso lo pueden poner en sus reportes. O sea, ya no necesitan, como les digo, ya no necesitan medir o hacer mediciones, ya con que bajen la información del controlador, o gráficas, parámetros, capturas de pantalla,
de lo que ustedes están viendo en ese momento, les va a servir mucho para sus reportes y para llevar un buen control de su sistema, porque ustedes pueden ver una gráfica desde hace 2 meses, ¿no? Decir, pues hace un mes se comportaba bien y a partir de esta fecha para acá ya no se comportó bien. Para eso les sirven las gráficas, pero para eso pues deben de llevar su computador para que se puedan conectar. Hay algunos equipos que se pueden conectar con el celular o con una tablet. Es un poquito más complicado, no tiene las mismas funciones cuando tú te conectas con tu laptop. Entonces, traten de llevar siempre para sus servicios con qué conectarse, cómo conectarse. Refrigerante, pues si lo requieren, pues llevar a refrigerante llevar aceite o tener aceite ahí a la mano. No mezclen aceites. El que nosotros recomendamos es Bitzer y Reniso. Cualquiera de esas dos marcas las pueden mezclar, no pasa nada, es el mismo tipo, el mismo fabricante. Entonces, con esos dos, si ustedes los mezclan, no pasa nada. Entonces, es lo que debemos de llevar. Vamos a hablar un poquito de los problemas que puede haber. Cuando yo estoy poniendo en marcha el sistema, se me puede detener un compresor. A lo mejor tengo 2 horas que lo arranqué y se me detuvo un compresor. Pues ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos que revisar. Bajo recalentamiento, ya llevo 5 horas o 6 horas funcionando y me empiezo a tener bajos recalentamientos en mi sistema. Ahorita también vamos a ver dónde pueden estar esos bajos recalentamientos. Igual la alta presión, que se me está incrementando mi alta presión cuando estoy poniendo en marcha el sistema. Entonces, principalmente son esos tres problemas los que pueden ocurrir. Si estoy en pleno arranque y llega un momento que se me detiene un compresor, lo único que se me va a aparecer es una alarma genérica que va a decir compresor 2 de MT o de BT, o dependiendo del controlador si controlamos con ese, si el controlador controla media, baja e intermedio, pues aquí me lo va a indicar. Si solamente está controlando media, pues ya sé que ese controlador es de media y que el compresor que se me detuvo es de media. Si tengo otro controlador en específico para baja, pues igual, si se me detiene o me aparece una alarma en ese controlador, pues es porque es de baja temperatura. Entonces, en este caso, aquí me está diciendo que está alarmado el compresor 2, ¿ok? Entonces, pero yo no sé por qué se me alarmó, lo único que sé que está alarmado y está detenido ese compresor. Es muy sencillo seguir el control. Todos los compresores media temperatura, el diagrama de control lo vamos a encontrar en las páginas 100, 111, 121, 131. El del intermedio va a ser 211, 221 y el de baja va a ser 311, 321. Entonces, todas las páginas 100 son para los compresores de media, las páginas 200 son diagramas de intermedios y los 300 son para baja temperatura. Si tuviéramos un doble grupo de MT o un doble grupo de BT, entonces estaríamos en las páginas 400. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Pues primeramente vamos a encontrar la falla 1, que es el fusible, es un fusible. Ese fusible, si yo me voy al gabinete eléctrico, ese fusible, si está mal, se va a prender un foquito rojo. Ese fusible, esa falla es visual. Entonces muy fácil encontrar esa falla. Después tenemos el interruptor, el magnético. Entonces, no es cierto, el segundo es el botón. Si yo tengo el botón y yo llego y lo pulso por más de 10 segundos
y el compresor arranca de nuevo, entonces lo que me está liberando ese botón o esa falla es el térmico del compresor, se me detuvo por el térmico. Después tengo el 3, que es el contactor el auxiliar del térmico, del interruptor. Pues si se me protegió y se me incrementó, tuve un pico de voltaje y se me protegió el interruptor, pues igual lo voy a encontrar, lo voy a ver físicamente, ¿no? Después tengo el 4. El 4 viene siendo el térmico del compresor, el interno que está en el motor. Si ya pulsé este botón y se me liberó, entonces el problema era en el punto 4. Entonces tengo que revisar por qué se me calentó ese motor. Después en el punto 5 tengo el control de nivel de aceite del compresor. Si pasan más de 120 segundos y no llena el nivel del compresor, el nivel óptimo del compresor, o se desalarma el control de nivel, pues se va a proteger hasta que tenga de nuevo nivel. Entonces el 5 es visual porque lo que voy a encontrar es el foquito rojo del control de nivel, lo voy a encontrar en rojo. Y después tengo el presostato mecánico del compresor. Si es el compresor de media o el intermedio, es de reset manual. Entonces voy a encontrar el botoncito, traen un botoncito con el que yo lo voy a restablecer. Ese botón lo voy a encontrar por fuera, lo único que tengo que hacer es volverlo a ingresar y el compresor va a volver a arrancar. Entonces tengo que verificar por qué se me incrementó la presión. En este caso, lo que estamos viendo es el compresor 1, el de MT1. Entonces aquí traemos variador. Entonces este otro relay es el que viene siendo del relevador de alarma del variador. Por lo regular, actualmente estamos manejando el variador ABB. Entonces ese es muy amigable. Entonces ahí te dice, el compresor se protegió por una sobrecarga. El compresor perdió una fase o la línea de suministro, ¿no? Entonces ahí te dice restablecerlo o ver cuál es el problema y cómo lo puedes solucionar. Viene un botoncito que dice fix. Entonces, es muy sencillo determinar la falla en el compresor. Entonces, solamente hay que tener a la mano pues el diagrama, la carpeta, que es la carpeta negra, hay que tenerlo a la mano para ir siguiendo los puntos que para poderse conectar al controlador Danfoss, el que necesitamos el que se requiere es el software de Danfoss, el Service Tool, que con ese es con el que haces la conexión. Y si es Carel, lo haces mediante el BOS, mediante una IP que te genera el BOS y te conectas. Para el de Danfoss, igual te puedes conectar, dependiendo la conexión de red, te puedes conectar vía remota o te puedes conectar vía local. Depende mucho de los puertos que te dé luego el cliente, porque hay veces son puertos que son privados y entonces no te da salidas hacia el exterior y tienes que poner un router adicional. Pero por lo normal, si vas a hacer un servicio, pues la conexión es local. Pero si necesitas el Service Tool, y para el BOS no requieres un software, solamente de conectarte mediante una IP. Entonces, las protecciones, hay protecciones manuales y automáticas. Esas protecciones manuales automáticas son las alarmas que luego aparecen en el controlador. Si se restablece en manual, pues tú vas a llegar y te vas a dar cuenta que estaba protegido por alta presión. Pero si se protegió por aceite y después recuperó aceite y volvió a arrancar el compresor, ahí no te vas a dar cuenta hasta que veas las alarmas. Entonces ahí
Hay alarmas que se restablecen solas y hay alarmas que tú las tienes que llegar a restablecer. Igual en el variador, todos los warning se restablecen solos y todas las alarmas, pues tú los tienes que llegar a restablecer. Entonces ahí es como te das cuenta. Los bajos recalentamientos, luego me hablan y me dicen, oye, es que tengo bajo recalentamiento en el rack, el rack está generando bajos recalentamientos, no, el rack no genera bajos recalentamientos. Tomen en cuenta que todo el control del recalentamiento, principalmente para baja temperatura, son los evaporadores. Todos los evaporadores deben de tener un control de sobrecalentamiento, y si no lo controlas o no tienes una lectura correcta en tu traductor o en tu sensor, pues eso provoca que tengas un retorno de líquido. Entonces, principalmente son los evaporadores. Se puede salir un poco de flash gas saturado a través de la válvula de flash gas, pero cuando el recipiente está sobrepasado de nivel. Por eso el nivel correcto siempre debe ser la primera mirilla para que el flash gas que nosotros tomemos, tanto para el compresor paralelo o por la válvula de flash gas, sea solamente vapor saturado hacia el porcentaje de vapor, no hacia el porcentaje de líquido. Y tenemos una válvula de inyección, como vimos, tenemos esta válvula de inyección de líquido. Nunca me ha tocado ver que por esa válvula tengamos problemas de líquido. No quiero decir que no pueda pasar, sí puede llegar a algún momento, a lo mejor si se daña un empaque o se daña el orificio o algo le pasa a la válvula y que deje pasar más de lo que debe de pasar. No, yo no digo que no, pero pues igual se tiene que revisar si por esta válvula de inyección de líquido no estamos inyectando líquido de más hacia la succión de media temperatura. El recalentamiento tanto para media para baja temperatura, yo le recomiendo que sea de 8 a 12. Bueno, nosotros le recomendamos que sea de 8 a 12, y los MOB en los evaporadores para media temperatura es de +2 y para baja temperatura es -15. ¿Qué hace este MOB? Ya habíamos platicado anteriormente. El MOB es la máxima presión de operación de la válvula de expansión. Entonces, si se apaga el sistema, el rack, pero los evaporadores siguen trabajando, entonces la presión se incrementa, el controlador de la válvula lo detecta y en ese momento manda a cerrar la válvula de expansión. Sí, debe ser el superheat, por lo regular es modulante y va a modular entre los 8 y los 12 Kelvin. Eso es por el lado de bajo recalentamiento. Cuando tenemos una alta presión en el lado de alta, ya alguna vez me pasó que a las 2 horas o 3 horas de puesta en marcha salió en estas condiciones este filtro. Este filtro es el que está antes de la válvula de alta presión. Este es el retorno del gas cooler. Entonces, aquí se tapó, ya no hubo flujo, la válvula de alta presión se fue al 100%. El principal motivo de que te des cuenta de que hay algo mal es que esta válvula se vaya al 100%. Esta válvula. Por lo regular nunca trabaja al 100%. Por lo regular nunca se va al 100%, solo trabaja al 80, 90, pero nunca al 100. Ya cuando se va al 100, entonces en ese caso ya hay alguna obstrucción antes. Y para que te des cuenta de si este filtro está saturado, tú llegas, lo tocas y lo tocas antes del filtro y va a estar caliente o tibio o de temperatura ambiente.
Y después del filtro va a estar todo condensado y frío, porque en el filtro va a empezar a hacer condensación, va a ser expansión. Entonces, es muy sencillo de detectar esta falla. Por lo regular, este filtro no viene forrado, entonces viene expuesto. Entonces, tú llegas, lo tocas y lo vas a encontrar, ¿cómo se llama? Frío. Entonces, ya cuando lo abres, lo encuentras todo saturado. ¿Recomiendas emplear el supergel flotante para los evaporadores de MT? Ahí esa parte no le... con la opción de la ID de Danfoss. Y los AKC y el... Bueno, es que todos los sobrecalentamientos para los evaporadores de media temperatura, es flotante, debe ser flotante, por eso lo pones entre 8 o 12. Y lo que no entiendo es esa parte del 782. Eh, es que tiene que ser independiente el sobrecalentamiento del evaporador con su traductor y su sonda de S2 y el control directo del evaporador, no a través de algo más, o sea, que sea directo solamente de él mismo, del mismo evaporador. Realmente el control en el rack pues es el control del evaporador. Si tú tienes 8-12 y lo mantienes a 10, 9 por allá el evaporador, tú cuando regreses o ese flujo másico entre a la succión del compresor, con la mezcla que tiene de la descarga de baja y el flash gas de media, él va a tratar de mantener entre 10, 15 o 20 Kelvin y no lo va a tratar de mandar más hacia abajo. Entonces, realmente el control total del sobrecalentamiento es del evaporador. Algo así entendí. Espero que le haya contestado su pregunta. Igual del lado de alta presión, pues tenemos el gas cooler. El gas cooler, entonces, traten de que el gas cooler esté limpio, principalmente en época cuando empieza la época de calor. Cuando empieza la época de calor, traten de prevenirse y hacer mantenimiento preventivo y entre ese mantenimiento preventivo lavar correctamente el gas cooler, que todos tus motores estén funcionando correctamente. Ahí es cuando realmente vas a ver si tu sistema está bien diseñado, ¿no? Porque igual si tú no haces el mantenimiento preventivo y tienes aparte un motor dañado, o sea, cuando el primer día o segundo día que empieza el calor, ahí se te va a apagar tu sistema. Ahí se te va a apagar tu sistema. Entonces, siempre traten de hacerle mantenimiento al gas cooler y siempre revisen que todos sus motores, ya, que todos sus motores estén funcionando correctamente. Aquí en esta imagen podemos ver, voy con una pregunta que me están haciendo, cómo funciona el de superheater. Aquí tenemos el gas cooler y este pequeñito que tenemos aquí es el de recalentador o de superheater. Ese trabaja en función del sobrecalentamiento de media temperatura. Si el sobrecalentamiento de media temperatura es mayor de 12, hace bypass y manda la descarga de baja temperatura, la manda aquí y va a pasar sin prender todavía el motor, solamente está haciendo el bypass y ya. Si el sobrecalentamiento está por arriba de 15 Kelvin, sobrecalentamiento de media temperatura, en ese momento enciende el ventilador y entonces trata de siempre mantener ese 15 Kelvin. Si baja de los 15 Kelvin, el motor se detiene y solamente deja el bypass.
Si baja a 8 Kelvin, corta el bypass y manda la descarga directamente a la succión de media temperatura. ¿Ok? Entonces, este de recalentador o de superheater solamente quita calor sensible, no quita calor latente. Entonces, si quitáramos calor latente, le mandaríamos líquido directamente al compresor de media temperatura. Por eso es muy importante que estos motores, tanto los del gas cooler como los del de recalentador, sean S de velocidad variable, ¿ok? No pueden ser directos porque no tendríamos control total sobre el sobrecalentamiento. Entonces, otro punto que también nos puede suceder, que nos pueda marcar que tengamos un sobrecalentamiento, y esta parte también la vimos en el módulo 2, es el gas loop que podemos generar. Si ajustamos un sensor o un traductor o algo del gas cooler, corremos el riesgo de formar gas loop. Así es como está trabajando nuestro sistema correctamente. Si yo ajusto un parámetro y le doy 2 grados de ajuste al traductor o a un sensor, corro el riesgo de que genere flash gas, y ese flash gas es hacer que todo mi sistema pase a ser vapor. Entonces, uno de los síntomas es que dejen de enfriar los evaporadores, que no haya presencia de líquido en el recibidor en el recipiente, que el sensor estaba en rojo y de repente ya se pasó a verde y no marca nada, y un bajo recalentamiento en la aspiración de MT. Y que las válvulas de expansión en los evaporadores se van al 100, se van a ir al 100 porque pues, van a querer seguir enfriando y no hay de dónde, todo es vapor. Entonces, no traten de ajustar sensores, mejor en cada mantenimiento traten de revisar que el SGC, checarlo con un termopar y ver que realmente tengamos la misma lectura en su termómetro como en el controlador, que la presión del SGC esté correcta. Si ven alguna desviación que digan, no, está mal, ya perdió su ajuste, mejor cambien el sensor o cambien el traductor. No hagan ajustes, se pueden ajustar desde el controlador, no lo hagan. Mejor cambien la sonda de presión o la sonda de temperatura. ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que acabamos de platicar? Pues como saben, nuestro eslogan es: nosotros diseñamos y producimos las mejores soluciones climáticas sostenibles con CO2. Sí, dígame. Hola, ¿qué tal, estimado? Mucho tiempo después que nos comunicamos. Te preguntaba porque hay una opción una conexión serial usando las entradas digitales del AKS M880 y los controladores individuales de operadores de media para poder modular el superheat, pero poder trabajarlo a 3K o 4K, ¿no? Y aprovechar más el área de transferencia. ¿Eso es viable con la tecnología de Advanced? Ya. Sí, en sí nosotros lo usamos, es el control de líquido adaptativo. Sí necesitamos una señal y nosotros lo usamos, pero cuando nosotros estamos usando un sistema en la Value Pack que es bajo recalentamiento, o traemos un sistema de ultra bajo recalentamiento que son accesorios adicionales. La Value Pack sería un intercambiador, y en el ultra bajo recalentamiento traemos un acumulador con 3 con 3 sensores de nivel. Puede usar eyector o no puede usar eyector, y traemos una válvula rectificadora de aceite. Sí lo ocupamos, pero cuando estamos usando esos equipamientos. Cuando el sistema es normal, no lo ocupamos porque los racks no están previstos para recibir ese bajo recalentamiento.
O sea, no hay nada que sobrecaliente la succión antes de que llegue a los compresores. Entonces, si tú lo haces sin tener protecciones antes, pones en riesgo los compresores. O sea, sí lo ocupamos, pero debes de tener algo que sobrecaliente la succión antes de que ingrese al compresor. Entonces, sí, pero sí ocupamos ese líquido adaptativo. Sí lo ocupamos, hace en función en sí puedes modular igual la succión, en lugar de estar evaporando a -10, puedes llegar a evaporar hasta -5. Igual el rango o el parámetro, el set point de evaporación, lo incrementas. Porque ya estás inundando todo el evaporador, casi el 100% del evaporador. En sí podemos, cuando es Value Pack con OLS, perdón, con LS, ponemos parámetros de 3.5, me parece. Y cuando es el trabajo de recalentamiento, es 1.3. O sea, podemos llegar hasta 1 grado Kelvin de sobrecalentamiento. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? ¿No? Bueno, pues como ya sabemos, estamos para ayudarles. El correo que tenemos es el de service@advanfor.com. Ahí nos pueden localizar. Ya también di el teléfono que es común con mi compañero David. Si tienen alguna garantía, es directamente en la página de Advancor. Pueden ver las garantías para las formaciones y puestas en marcha, igual en la página, ahí los encuentran. Y para pedir algunas refacciones, igual en la página y en el apartado de Spare Parts, ahí pueden encontrar los formularios. Si no hay nada más, pues nos vemos en la próxima formación, el módulo 8, donde vamos a ver pues precisamente vamos a ver el módulo de recalentamiento, ultra bajo, y el de Value Pack es donde ocupamos el enlace con el controlador, con el System Manager. Va a ser el jueves 23 de abril a las 8 horas de la Ciudad de México, 16 horas hora de España. Muchas gracias a todos. No nos adelantamos al horario. Lo que pasa que en España, por eso dice ahora 8 horas de la Ciudad de México. Lo que pasa que en Europa sí todavía este fin de semana se cambió el horario. Aquí en México ya no lo cambian, por eso ahora aparece a las 8 horas. Entonces en sus países, no sé si cambiaron horario o algo así, también se tuvo que haber modificado porque sí se corrió una hora menos la formación. Para el siguiente va a ser una hora antes también. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su participación. Los esperamos el siguiente módulo. Bye, bye. Que tengan buena tarde en Europa, un buen día aquí en Latinoamérica.